Analizado el Atlético de Madrid, nos vamos a marchar para otro de los encuentros clave que tenemos esta semana. No hablamos de otro, sino del Benfica Real Madrid. Y lo vamos a hacer como siempre con los pronósticos y las cuotas que encontramos en Jueguin. Juanjo, te la pregunto de primeras. Tenemos de nuevo ese Arbeloa versus Mourinho, ese Mourinho versus Arbeloa. Me pareció un partidazo. Sobre todo del Benfica, hay que decirlo, ¿eh? El que vivimos en la primera. En ese cierre de fase de grupos. Un partido que lo tuvo todo. Un Real Madrid que empezó ganando con el gol de Kylian Mbappé. No fue un buen partido del conjunto blanco. Las cosas como son. Se vio muy superado por la intensidad que mostró el Benfica. Entiendo que no le volverá a pasar. O sea, que no volverán a minusvalorar al conjunto lisboeta. Y también hablamos de un gran planteamiento de partido por parte del Benfica de José Mourinho, que anuló todos los registros positivos del conjunto de Arbeloa. Me parece que es una eliminatoria, yo no sé cómo la ves tú, pero sí es verdad que tiene la salvaguarda del partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Pero me parece una eliminatoria más igualada de lo que parece, y ahora analizaremos las cuotas para ver cómo están. Bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo. Es que si ves un poco la temporada del Benfica en Champions estaba siendo bastante pobre. Sí que creo que puede volver a hacer un buen partido en casa y a complicarle, pero yo creo que la eliminatoria no. O sea, no lo veo tan igualado. Yo creo que sí veo muy favorito al Madrid. Bueno, le pasó un poco el año pasado al Benfica, ¿no? Que contra el Barça sí que a lo mejor en la fase de grupos le había dado problemas, ¿no? Aquel partido loco, pero luego ya la vuelta, por ejemplo, ya en el campo del Barça, pues eh, no se le vio ese nivel que tenía. Y creo que era mejor Benfica que el de este año, ¿eh? Por eso, al final recordemos que se clasifica por ese gol del guardameta y en el último segundo, pero estaba fuera de los 24 primeros. Entonces, demuestra que este año el nivel que está dando en Europa no está siendo el de las últimas temporadas, que hombre, que veíamos un mejor equipo. He de decirte que las cuotas que tenemos tanto en Juegui como en las principales casas de apuestas van un poco en la línea de tu opinión, ¿no? Básicamente, el 48% de los apostantes creen que la victoria se la va a llevar el Real Madrid este próximo martes. Eso nos deja una cuota de 1,90 a la victoria del Real Madrid, que no es una cuota mala, ¿eh? O sea, Es buena cuota, ¿eh? sí, es buena cuota si tenemos la certeza o seguridad de que el Real Madrid se puede llevar la victoria. Y luego hay casi un empate técnico, algo más proclive al empate, pero un empate técnico entre lo que sería el empate y la victoria del Benfica. Concretamente, andamos por un 26%, cifra arriba, cifra abajo. De hecho, en Jueguin pues se paga mejor el empate. La X se paga a 3,85 y la victoria del Benfica se paga a 3,60, con lo cual hemos de decir que las casas de apuesta, pues en este caso Jueguin, pues apuestan claramente por la victoria del conjunto blanco. Es más, ¿cuáles son los resultados menos y mejor pagados y, y los que no, ¿no? Encontramos como el resultado menos pagado, sorprendentemente, es el 1-1, que es uno de los resultados que peor se pagan, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Hace unos 7 euritos. Y luego los siguientes resultados que peor se pagan, evidentemente, son la victoria del Real Madrid, tanto 1-2 como 0-1, como 0-2, como 1-3. Es más, el 1-3 tiene una buena cuota. En este caso, aquí lo vemos, se paga alrededor de 12 euros. Sería una, Mm. una interesante apuesta si ves la victoria del Real Madrid. Claro, claro, si le ponemos una combinada donde pudiéramos tener una victoria del Real Madrid, en este caso, o vemos ese X2, 1x2 a 2 al Real Madrid, y le ponemos también ese 1-3 como victoria, pues entonces ya sí que se nos va la cuota pues, de una forma interesante, ¿no? Poniendo apenas unos 5 euros en esa combinada, pues encontraríamos una ganancia total de 10 euros, serían unos 70 euros aproximadamente. Más o menos por ahí van Sí. los registros. Es verdad que siempre cuando vamos a 1-3 a resultado final se nos empepina un poco la cuota, pero también es verdad que tenemos más riesgo de poder equivocarnos. Mira, hay una interesante Uh que, -huh. quitando un poco un resultado exacto, que como dices, pues siempre es más difícil acertarlo, ¿no? Uh -huh.
me gusta bastante. Pensaba, digo, oye, va a haber gol, va a ser un partido de goles. Las cuotas dicen que así puede ser, ¿no? Al final, más de 2 goles y medio se paga 1,55, Ujú. una cuota media baja, por decirlo así. Pero si piensas que va a ganar el Madrid y que ambos marcan, sí me parece interesante el apostar a que el Madrid gana y eso que ambos marcan, que es un 3,25 ¿Vale? de cuota. Entonces, por ahí creo que puede ser interesante, ¿no? Y al final ahí te cubres el 1-2, el 1-3, el 1-2-3, cosas así, que creo que pueden ocurrir, no me parecería nada extraño. En Sobre este todo por caso, lo que decías, con 5 euritos sería victoria del Real Madrid y ambos equipos marcan, se iría a unos 16-25. Es verdad que es claro. menos, pero reducimos riesgo, evidentemente. Sí, y no, te iba a decir eso que al final decías tú que, oye, el Madrid va a llegar de otra manera, no se va a fiar de este Benfica después de esa derrota, ¿no? Entonces, creo que la actitud del Madrid va a ser otra y, oye, viene haciendo buenos partidos, viene de una victoria importante y bastante holgada ante una Real Sociedad que venía jugando muy bien. Eh, no sé, yo veo a un Madrid entero en estos momentos y sobre todo pues en Champions, que ya sabemos que es, pues, el rey, ¿no? de esta competición. Entonces, eh, me parece que es bastante interesante esa victoria del Madrid. Vámonos al plano deportivo, Juanjo, porque te tengo que preguntar por la última hora del Real Madrid. Como tú bien decías, su último encuentro, 4-1, victoria holgada y además creo que buena imagen del conjunto de Álvaro Arbeloa frente a la Real Sociedad. Un buen partido. La recuperación de Trent Alexander-Arnold como teórico titular para este tramo final de temporada, el encontrar de nuevo a Fede Valverde en su sitio, que para mí fue la figura del partido junto a Vinicius Junior, que también le hizo la noche a John Mikel Aramburu, ¿no? Se ahorraron además también las circunstancias de dos jugadores que venían tocados físicamente, o al menos exigidos físicamente, como son Raúl Asencio en el puesto central. Vimos jugar a Rudiger junto a Dinhausen, y también la de Mbappé, ¿no? Que va a estar listo para este partido en Lisboa. Pero cuéntame un poco qué esperamos de ese 11 teórico del Real Madrid y también la última hora deportiva. Sí, pues mira, comentarte, ultimísima hora es la convocatoria que ya tenemos del conjunto blanco, que ha salido además justo cuando estamos para grabar el podcast, en la que se encuentra Kylian Mbappé. Por tanto, bueno, se confirma que tuvo esas molestias, que no quisieron arriesgar y que el objetivo era que llegara a este encuentro y entendemos que será titular. Y el que no está es Asensio. De momento no se sabe el motivo, no sé, porque venía de esa gripe, no sé si también tocado, bueno, viene tocado de hace tiempo también, ¿no? Con esa fisura en la tibia. Entonces, bueno, Asensio sí que baja, es también baja Rodrigo, que no llega al encuentro, pero bueno, creo que la gran noticia es que ese regreso de Mbappé y esa confirmación de lo que todos esperábamos, ¿no? De que iba a estar para este partido. Yo creo que con Raúl Asencio van a aprovechar si Rudiger está medio bien para descansarlo un poquito. Jugador que ha Mm. hecho un sobreesfuerzo por el conjunto y creo que ahora le toca parar un poco. Me da la sensación, ¿eh? No, Sí, es sí, más sí. sensación que información. Como tú bien decías, se alegan otro tipo de condicionantes para justificar esa baja de Raúl Asencio, pero yo creo que la lógica es que haya sido sobre todo por motivos bueno, ya sabemos, ¿no? Esas molestias en la tibia, ese riesgo incluso de fractura que tenía el canterano blanco. Pues veremos, partido que se disputa mañana martes a las 9 de la noche y que seguiremos, ¿no? Hoy se espera también la rueda de prensa tanto de Álvaro Arbeloa como del jugador elegido, ¿no? El equipo que viajará también a Lisboa para afrontar ese partido en una cancha que conoce bien. Fue su último enfrentamiento, como decimos, en Liga de Campeones, donde obtuvo una merecida derrota, una dura derrota, que creo que también fue un punto de inflexión para el conjunto blanco, y veremos si han aprendido la lección o si vuelven a caer en la trampa de todo un viejo zorro, como es José Mourinho.